Muy buenas tardes, nos encontramos con Alejandro Acosta, uno de los aficionados en cuanto a los videojuegos en las consolas. Él es subcampeón, fue subcampeón regional en uno de los torneos que se realizaron y pues él nos va a contar un poco sobre la historia y la evolución o cómo ha sido su trayectoria en cuanto a estos videojuegos. Alejandro, por favor, coméntanos un poco más. Bueno, buenas tardes. Como Javier lo indicaba, fui subcampeón regional de Counter Arena en el año 2003 y he participado en varios campeonatos que se han celebrado en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional, de Call of Duty Modern Warfare, de Pro Evolution Soccer, FIFA, y pues voy a explicarles un poco sobre la historia de los videojuegos desde mi punto de vista, ya que desde hace varios años he tenido la oportunidad de Listo, Alejandro, participar. ¿y desde qué años usted empezó a jugar o le empezó a gustar este tema de los videojuegos? Bueno, desde que tenía 8 años, cuando mi familia me regaló la primera consola, un Atari 2600, empecé a encontrar el gusto a los juegos de video y pues he sido pues muy aficionado y he procurado que todas las consolas que han salido al mercado he tenido la oportunidad de han pasado por mis manos y he podido experimentar y he podido ver la evolución como tal de los juegos de video desde sus inicios. En cuanto a la evolución que usted nos dice, tengo entendido que hay ciertas generaciones de consolas. Usted habla de la segunda generación que fue en los 8 años que inicia. ¿Y qué juegos en esa época eran pues los más impresionantes o que más se jugaban? Entonces, Bueno, como Jair lo indica, pues por mi edad obviamente pude conocer desde la segunda generación de consolas, estamos hablando del año 1984, 1982, pues fue cuando llegó aquí a Colombia porque pues la segunda generación de consolas se dio desde 1976, pero pues a Colombia llegaron aproximadamente desde 1984. La generación de consolas, en este momento vamos en la séptima generación de consolas. Mm, Se da el cambio generacional, se está dando aproximadamente cada 5 años. En este momento vemos, eh, hablemos un poco sobre el Atari 2600. Como me preguntabas, los juegos en esa época eran, pues en esta época los vamos a ver muy básicos, pero en esa época eran, fue la novedad, fue el primer control, un solo botón, la pantalla dañaba los televisores, los ponía en blanco y negro, a toda hora tocaba hacerle mantenimiento. En Atari 2600 la ventaja fue que fue la primera consola que sacó como tal cassette, cartuchos para intercambiar. Antes las consolas eran solo una consola completa para un solo juego. La ventaja de esa consola fue que se podían conseguir los juegos. Desafortunadamente los juegos en esa época y igual ahora son bastante costosos, pero pues se divirtió uno bastante. bueno, y digamos en cuanto a pues yo veo en estos momentos que ya existen los controles, pues sí, como usted nombraba, que el cambio de los controles, que es algo de Kinect o pues ya son inalámbricos, como por ejemplo el Wii, puede decir ante eso. Bueno, sí, las consolas han evolucionado, los controles han evolucionado mucho desde sus inicios, desde, como indicaba el Atari 1600, que era un solo control, un control con un botón. Después estamos hablando de tercera generación, el Super Nintendo fue el que primero que sacó la cruceta con los 4 botones. En este caso eran 2 botones, porque los otros dos eran turbos únicamente. Y los controles sí han evolucionado mucho. El que genera digamos, la consola innovadora en este tipo de controles, para mi punto de vista, fue el Atari y el Sega Dreamcast, que fue el primero que impuso dos mandos, dos palancas dentro del mismo control. Antes, digamos, el Nintendo 64 intentó hacerlo poniendo una palanquita dentro del control, pero en el momento cuando uno iba a jugar algún juego, ya en este juego, juegos de tercera dimensión,